buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas de todos, sea la hora que seas a la que estés viendo este programa. Bienvenidos al Sillón del Streaming, programa número 26 de la primera temporada. Y esta semana vamos a ver que hay poquitas novedades. Tampoco quiero explayarme mucho esta semana, pero vamos al tajo. En actualidad, quiero hablar de una peli que no la puedo meter dentro de las recomendaciones y me duele mucho por su autor. Creo que es la primera peli de Christopher Landon que no me gusta. Christopher Landon, ya hemos hablado de él en este podcast, en esta humilde morada. Es el autor de películas tan divertidas como Feliz Día de tu Muerte y Este cuerpo me sienta de muerte. Que es algo, él siempre se ha destacado por hacer comedias de terror muy buenas, o sea, muy buenas, que muy divertidas, que ha sabido aprovechar muy bien todas las posibilidades de narrativas de las premisas que nos ofrecía. Y en esta nos vamos a encontrar que ha intentado darle la vuelta al género de Casa Encantada, igual que le dio como al slasher clásico en Feliz Día de tu Muerte, combinándolo con bucles temporales, y otra vez digamos que en Feliz Día de tu Muerte era un slasher más tipo Scream, y en Este cuerpo me sienta de muerte era un slasher más tipo Halloween o Viernes 13, Halloween quizás, ¿no? Más cercano ahí. Que también le intentaba dar la vuelta combinándolo con la posibilidad esta de cambiar los cuerpos de chicos, de un asesino y una adolescente. En esas dos, a mí me parecían sumamente divertidas, me entretuvieron muchísimo y me parecían estupendas. Esta me parece una película muy larga que no sabe aprovechar. Bueno, a ver, yo tampoco lo sabría hacer mejor, eso desde luego. O sea, a mí todo lo que haga Christopher Landon me parece que llega más lejos que otros. Hay cosas muy interesantes de puesta en escena. Hay incluso, por ejemplo, comparándola con algunos momentos de Carnival Row, desde luego sabe aprovechar mucho más los espacios, o incluso con los momentos de Tim Burton de Miércoles. Sabe aprovechar mucho más los espacios, los ángulos de cámara y todas las disposiciones a nivel de puesta de escena, ya os digo. A nivel de los actores, pues están bastante bien. Realmente lo que no funciona es un poco la combinación de todo. Cada cosa por separado tú la puedes ver y decir, oye, pues está bien, la historia está bien, la premisa es interesante. Luego es la mezcla lo que falla. David Harbour está muy bien, el que hace ahora. Sí, es que realmente los actores tampoco es que brillen especialmente aquí, aparte de David Harbour y la Coolidge, que hace ahí de diva, medium, etcétera, sí, farsante bastante en su línea, pero que lo hace muy guay. Y no sé, no consigo que esto sea o tomármelo como una comedia macarra como él suele hacer, que desde luego le dan la vuelta y está muy guay a lo que es el concepto del fantasma y que enseguida se quita de en medio todo eso del susto, del miedo y tal. Y además dicen frases muy graciosas a la mujer como en todas las películas que vemos los blancos son idiotas, se quedan en estas casas y acaban muriendo todos, nosotros no vamos a ser así, ¿no? Todo ese tipo de ideas y de indirectas que lanza desde luego que están muy bien. Pero tenemos un gran hándicap que, ya os digo, es que no funciona. Me ha recordado en muchos momentos como si se intentara hacer un Éter extraterrestre, ¿no? En la relación entre el chaval y el fantasma, esa relación de amistad, esa relación que casi él la quería tener como de exclusividad, el ayudar él al fantasma en cierta forma a resolver su muerte y a seguir su camino, ¿no? Que es un poco como Elliot con ET, en el que tenía que ayudar a ET para que volviera a su casa, comunicarse con su especie y volver a su casa.
Tiene muchos puntos en común sin llegar a la majestuosidad del relato de Steven Spielberg, pero porque es que es muy difícil. Es prácticamente imposible porque Spielberg, quieras que no, hila muy fino. Joder. Es muy, muy, muy difícil llegar a ese nivel. Y ya os digo, tiene muchísimos aciertos, tiene muchísimas cosas simpáticas, pero cuando ves la combinación de todo, no funciona. Y ya está. También tenemos otro nuevo capítulo de The Last of Us, bastante guay, me ha gustado mucho, aunque ha tenido momentos así que me resultaban un poco tal, como estás todo el rato jugando con cuándo van a aparecer los zombies en este último capítulo, se deja ver muy bien y me parece muy acertado. La historia en este capítulo, desde luego que es para que se luzca Bella Ramsey, sin duda. Y ya os digo que a mí me ha gustado y que tiene momentos muy, muy bonitos. Para mí ha sido todo un acierto este último capítulo. También parece un capítulo de descanso entre todo lo que está por venir, como ya nos hizo el capítulo 3, ¿no? Que parecía que nos daba una pausa con otra historia, aunque con un final también bastante dramático, triste, igual que este capítulo. Desde luego que en esta serie, igual que en el videojuego, no te puedes encariñar con los personajes. También hemos visto 2 capítulos más de Cannibal Row. En cierta forma creo que me ha decepcionado un poco ciertas cosas de cómo la evolución del pacto, de esa nación que era todopoderosa y que ahora se ha visto en crisis por culpa de una... Se ha visto en crisis por culpa de una revolución obrera, en la que ahora desde luego ya no... Ya digamos que ese feudalismo que existía antes ya no tiene cabida y ya no tiene ningún sentido. Pero bueno, es un poco mi impresión. Me hubiera gustado que hubieran intentado tirar por otro lado, pero aún así, bueno, está bien. Lo que hace es un poco repartir para todo. ¿Qué eres? ¿Revolucionario? Toma, zascas. ¿Qué eres? ¿Democrático? Toma, zasca. ¿Qué eres? ¿Monárquico? Toma, zasca. ¿Qué eres? Tiene leches para todos y al final esa filosofía de que seas lo que seas en cualquier sistema, si formas parte de una minoría, sales perdiendo. Es que, claro, ya lo dice la palabra, minoría. Va a ser muy poco los estados y formas políticas que realmente te protejan como se debe estando en esa situación. Porque siempre va a haber minorías y siempre va a haber perjudicados. Todo sistema político al final y social prácticamente, al final siempre hay gente que está más perjudicada y gente que está por arriba y hay otra gente que está por debajo. Y es que es siempre la misma historia. Aquí nos cuentan todas las posiciones de cómo se van adaptando los obreros al lujo, los del lujo a la clase obrera, todo ese tipo de conflictos, de razas, de posiciones sociales, de libertades de una forma, pero obligaciones de otra, obligaciones o limitaciones por otro lado. También vamos a ver de todo tipo de frustraciones en el lado del Burgo, que también está en una situación complicada, ¿no? Como esa especie de democracia en la que los dos partidos, igual que pasó aquí en España con el caciquismo, básicamente eran el mismo perro con distinto collar, eran lo mismo y simplemente se iban turnando para desatrancar ciertas situaciones o fingir cierta normalidad democrática, pero que al final acaban siendo lo mismo, ¿no? Y de hecho aquí lo que se ve es que tanto el líder de un partido como del otro están pactando constantemente para hacer lo mismo. Evidentemente también aquí hay una serie de relaciones personales que se meten de por medio y es así como se relacionan. En cualquier caso, todos los contrastes que se pueden ver en la serie y todos sus ideas que se pueden destilar de ella me parecen bastante interesantes y legítimas y desde luego que a mí me está gustando bastante. Fuera de esta chapa, vámonos ya a The Consultor.
Madre mía, pues ya que estábamos hablando de trabajo, pues un poco más. El consultor. Director, bueno, hay directores de Charlotte Branson, Daniel Attias, Matt Sandman, Alexis Strander, Consum, Karin Kazuma. El guión lo firma Tony Vaslapov y está basado en la novela de Bentley Little. A ver, ¿cómo digo de qué va un poco esta serie? Se describe de alguna forma como thriller laboral y digamos que en una empresa de estas de videojuegos, innovación, todo esto, de empresa cool, super guay, con un jefe visionario pero medio infantil y déspota, llega un momento en el que es asesinado por una serie de cosas y llega un consultor. Esto consultor, digamos que pone la empresa las patas arriba y digamos que todo el mundo se siente que no con el culo inquieto, ¿no? Por decirlo de alguna manera bastante suave. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que digamos, que se establece una serie de thriller en el que hay una protagonista interpretada por Brittany O'Reilly, que para mí es el papel más interesante, en el que intenta ella resolver, aprovecharse al principio en cierta manera de la llegada de este consultor, pero también intentar resolver qué es lo que está pasando, porque detrás de este consultor al principio no es todo lo que parece. Evidentemente, cuando llevas unos capítulos ves venir un poco al personaje de Christoph Waltz. Aunque sí que es verdad que el primer capítulo y el segundo tiene muchas situaciones de ¿what? ¿Sabes? De estas que te vuelan un poco la cabeza y dices, madre mía, ¿qué es lo que estoy viendo? Eh, Al final, este personaje, que desde luego, que para mí está bastante bien interpretado por Christoph Waltz, es el contrapunto perfecto del personaje de la Brittany O'Grady, que es la chica joven que intenta reconducir todo, enfrentarse a sus miedos y es la única que tiene como la capacidad de enfrentarse como a esta figura, ¿no? Misteriosa y despótica. Es bastante curioso, es muy trepidante, los capítulos son muy cortos, con lo cual son 30 a 35 minutos, con lo cual se ve muy rápido la serie y siempre te deja con ganas de más. Así es que es muy recomendable. Desde luego que han aprovechado también muy bien todos los espacios de el sitio en el que la empresa de videojuegos está para sacar perspectivas y puntos de vista muy interesantes, que creo que merecen mucho la pena desde el punto de vista de la narrativa que nos ofrece, ¿no? Ese director que está en una oficina en la que las paredes y el suelo también es de cristal, con lo cual la gente cuando pasa por debajo, él lo puede ver como si fueran hormigas. Es muy significativo de todo lo que pasa y muy, muy interesante. Ya tampoco quiero deciros nada más de la trama, sino que hay como una... Está muy, muy bien hecho y estos dos personajes, el de Christoph Waltz y Brittany O'Grady, son un contrapunto bastante guay en la evolución de la serie. Que ya os digo que llega un punto en el que se le ve venir un poco, pero oye, aún así es muy entretenida y para mí no me la esperaba. De hecho, no había oído hablar absolutamente nada de esta serie, así es que cuando me la encontré fue, pues, mira, anda, ahí está. Bueno, vamos con otra sorpresa. Esta es una recomendación de Josebi, que está desde luego muy guay. Cuando hablo de ella también me resaltó la parte estética y las historias. Vale, La cantina de medianoche está basada en el manga de Yaro Ape. Lo dirige Yoji Matsuoka y Nobuhiro Yamashita. ¿De qué va La cantina de medianoche? Aunque podamos pensar en terror y este tipo de cosas, no tiene nada que ver. Esta, digamos que se pone en un polo opuesto a todo esto. Nos va a hablar de de otras cosas. Es una serie que te habla mucho de la vida de la gente, de los recuerdos, de
de cosas, historias muy cotidianas, que no están vistas desde un punto de vista cínico ni que intenta demostrar la lucha del ser humano en un mundo que no para de cambiar, no va de eso, sino va un poco de las pequeñas historias cotidianas de la vida que al final no dejan de ser bonitas, ¿no? Más bien. Los recuerdos que se nos pueden despertar, las relaciones que hacemos a veces entre las cosas. Y digamos que la cantina de medianoche va de una cantina muy pequeñita. Como podéis ver en el póster, la barra, eso es lo que tiene de mesas para que esté la gente, una barra con forma de U bastante pequeñita. Y ahí está el chef y la cantina se llama así porque es una cantina que abre desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Hay momentos que parece que estén contados como y media res, ¿no? En mitad de una historia y no es más que una excusa para contarte, pues un poco a mí es como la belleza de lo cotidiano, la belleza de lo cotidiano y al mismo tiempo de las casualidades que pasan, ¿no? De con quién te encuentras o lo que te pueden recordar ciertas cosas. Cada capítulo está relacionado con un plato, en el que el plato simplemente sirve como un detonante a lo que es la historia, ¿no? Pues, por ejemplo, un plato es de que alguien quiere sopa de fideos, pero sin fideos, porque como se lo toman muy de noche, si se toman hidratos por la noche, engorda. Entonces quiere la sopa, que está muy buena, pero no quiere los fideos porque eso engorda. A raíz de ahí, establece una conversación con otro de los que han ido a la cantina y resulta de que se conocían de no sé... Bueno, es todo una historia a raíz de ese plato. Y, joder, es que está muy bien, es muy cotidiano, va muy en la tradición de Yashiro Ozu, ¿no? Pero es mucho más moderno, los capítulos son muy cortos y las historias ya os digo que son muy bonitas. No tiene esa parte tan, a veces que podía resultar tan contemplativa de Yashiro Ozu y que a los grandes intelectuales les resulta muy interesante. Y aunque Yashiro Ozu en su momento estéticamente, desde luego que para los recursos que tenía llegó muy lejos y era un maestro de la narrativa. Lo cierto es que digamos que los ritmos se hacen más sofisticados, al final es inevitable. Entonces, una película que ya en los 50 podía ser contemplativa, ahora es muchísimo más contemplativa. Por una cuestión de la evolución de los gustos de la gente. Que es historias de Tokio de Yashiro Ozu, Tokyo Monigami, Ohio, todo esto, son muy bonitas, desde luego. Y son historias con muchísima verdad y muchísima profundidad, sin duda. Pero aquí nos traslada a otro mundo y a otra cosa. Una cosa muy interesante de la serie es que no está ambientado en ese Tokio que nos llega de los salones de juego, de la gente todo el rato muy disfrazada, sino que de repente es como algo muy normal, muy de personas, de seres humanos, de que ves a la gente más allá de la pantalla. Y no sé, me ha parecido muy bonito todo esto. O sea, muy recomendable, como veis en el póster está en Netflix, así es que no la podéis perder. Y vamos a la última, que también tiene muchísimas escenas de what the fuck. Stonehouse, una miniserie de 3 capítulos en Filmin que os va a dejar loquísimos. Yo no tenía ni idea de esta historia, a raíz de la serie me la he leído y joder, aquí hay mucha tralla. Cuando decimos muchas veces que Spain is different, realmente lo que pasa es que no nos llegan todas las historias de todos estos países, porque en todos los países, si rascas, tela, ¿eh? Bueno, pues esta es una de estas historias. Evidentemente en la serie hay muchísima ficción.
De hecho, la hija de Stonehouse sostiene que toda esta historia es mentira. Yo os voy a contar un poco de qué va. Stonehouse nos cuenta la historia de un parlamentario británico que... Ay, perdón. Nos cuenta la historia de un parlamentario británico, John Stonehouse, que finge su propia muerte. Fingió su propia muerte en 1974 de todo lo que había liado y que no sabía salir de ello. O sea, vaya figura, chavales. O sea, tienen mucha tela, mucha tela. Aquí hay mucho donde cortar. Estaba de la cabeza regular. Estéticamente es muy de la BBC, es decir, va a ser muy cinematográfica, ¿vale? Va a estar todo muy al servicio de la cinematografía. Y creo que yo la definiría en puesta de escena como meticulosa, ¿sabes? Como muy de arte arte de escuadra y cartabón. No sabría definirlo de otra forma. Es una historia muy loca, es una comedia, evidentemente, y es una de estas de que a veces la realidad supera con mucho a la ficción, porque digamos que John Stonehouse estuvo en un caso como de teórico o presunto espionaje, aunque por lo visto por sesiones taquigrafiadas en la casa de la primera ministra, la dama de hierro. Se decía que evidentemente estaba implicado en casos de espionaje checo, etcétera, etcétera. Bueno, checoslovaco. Y desde luego, y que era un gran incompetente. Pero en aquel momento John Stonehouse realmente era hasta el 74 que fingió su propia muerte. Digamos que fue un tío que entró súper joven al Parlamento y que digamos que brilló muchísimo. O sea, se fue como una de estas carreras meteóricas, ascendentes y muy guay. El actor principal es Matthew Fadden, no sé cómo, lo reconoceréis, por ejemplo, de Succession, ¿no? Que es el yerno. Y es que este actor me gusta mucho, lo hace muy bien. Muy bien. La dirección es de John S. Byrd, que está ahora a punto de... Creo que ha salido ya el primer tráiler de su adaptación de Tetris, la película de cómo se hizo el popular videojuego. Tiene otras películas que están muy bien, como Field y El Gordo y el Flaco, que también son muy recomendables. Desde luego que el tipo tiene mucho talento y aquí se nota. Tiene también esta parte británico de no ahorrarte segundos de situaciones incómodas y de lo que quieren decir. Es muy directo en ciertos sentidos. Y me parece que la serie es muy trepidante y es que no te puede dejar indiferente porque es como esta de, no hombre, no se puede ser así, pero ¿qué haces? No hombre, no. Te quedas todo el rato así. Eh, y ya os digo que es que él hace muy bien como de tipo de estos que llega muy alto, que ha pegado el palo y aún así sigue siendo como muy inseguro, como que no se lo cree, pero que tiene cosas muy extremas, pero que se cree que aún se merecería mucho más. Y uff. Y bueno, aparte, luego evidentemente hay un triángulo amoroso que casi se puede ver en el póster. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Este programa ha sido cortito. Simplemente ya deciros en otro orden de cosas que ayer también vi otra película que iba a intentar meterla para hoy, pero no ha dado tiempo. En cualquier caso sí que la recomiendo. Me volví a ver por 29ª vez, yo creo, o más. Alien, el octavo pasajero. La pude ver en Disney, claro, en Star, que la tienen por Fox. Y es que es una maravilla. Es que es una maravilla. Es que los robots. O sea, yo sinceramente no recordaba que el robot fuera tan malo. O sea, de hecho, me creía que en la versión de esta Prometheus, el robot
era muchísimo más malo. Y bueno, luego en Alien Covenant era mucho peor porque lo que le hace a la pobre comandante es absolutamente terrible, es abominable. Solo se deja ver un segundo en la película lo que le pasa al anterior capitán. Bueno, capitana que era la jefa médico, es que no me acuerdo ahora cuál era el papel de la Ana, porque Prometheus la tengo más lejana y Covenant también, pero, joder, en, es que, claro, realmente en las Alien y todo esto, digamos que los malos son los robots, propiamente dichos, porque los Alien y todo esto no hacen más que responder a su naturaleza. Ellos son depredadores. Y ellos han sido transformados genéticamente para ser el mayor depredador. Con lo cual, realmente los malos son los que sueltan la correa de ese depredador, que son los robots. Que son los que realmente desencadenan toda esta. Bueno, los robots y por lo tanto la corporación, ¿no? Que hay detrás de ellos. Pero eso, que realmente los cabrones son los robots. O sea, el enemigo real es los robots que se supone que están en el bando de los humanos. En fin. Bueno, y con esta reflexión de que la tecnología, las IAs y todo esto nos van un día a sacrificar para que crezcan alguien dentro de nuestro estómago, si no está pasando ya, pues os dejo y nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo del Sillón del Streaming. Vale, esta semana, en vez de ser buenos, ser malotes. Y a disfrutarla. Chao.